Bienvenido, gracias por estar tan pronto aquí. Sabemos que es una hora la mala hora, pero creíamos que era muy importante hacer la jornada, aprovechar lo máximo que pudiéramos, ya que están aquí los dos defensores, para hacerlo en un día y poder tener las más voces posibles para que podamos para que podamos escucharnos. En esta segunda mesa redonda, que tomando el nombre del programa de Miguel Doña, le queremos llamar Punto de Encuentro, lo que queremos tratar es de intentar aunar a lo que son los movimientos sociales, los movimientos que trabajan a favor de los inmigrantes o con los inmigrantes, con dos de las administraciones públicas que tienen funciones en esta materia, como es la Oficina de Extranjeros de Sevilla y la Dirección General de Políticas Migratorias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a intentar aquí? Pues lo que vamos a intentar es ofrecer una visión de cuáles son los principales problemas que nos encontramos en el día a día, tanto las compañeras que están trabajando con los inmigrantes como también los propios servicios de la Oficina de Extranjeros, de la Dirección General de Inmigración, para entre todos poder, por un lado, comprenderlo y tratarlo y ver si podemos ver algún tipo de alternativa. Segundo, compartirlo, porque hay algunos problemas que no nos damos, uno se da cuenta y otro no se da cuenta, y está bien ver qué tipo de soluciones tenemos. Y como última instancia, debatirlo y poner, ya que esto es una reunión que ha convocado, una jornada que ha convocado el Defensor del Pueblo Estatal y el Defensor del Pueblo Andaluz, brindarnos como organismos encargados de poder velar por todos los derechos humanos, brindarnos para que acudáis a nosotros para que podamos ver de qué forma podemos solucionar estos problemas. Ya nos dijo Sami esta mañana la problemática que viene y la que se avecina, ¿no? Vecinos y vecinas. Se nos avecina un aumento del racismo, y que ahí es muy importante que la sociedad civil pueda estar concienciada y podamos detectar estos problemas, independientemente de la gestión ordinaria que tenemos, tanto la Oficina de Extranjeros, la Dirección General de Inmigración, la problemática que pueden tener con respecto a la nacionalidad, con respecto a la situación de los menores migrantes, la situación de las becas, etcétera. Todos estos son los problemas que vamos a tratar, ¿no? Para eso hemos elegido a 3 personas que consideramos muy representativas de la ONG. Por un lado está Cristina Almeida de Cáritas, Mercedes Alconada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Anabel de Almería, Algeciras Acoge. ¿Vale? Entonces yo voy a ir pasando la palabra a cada uno, voy a presentarlo para que tengáis un poco idea de quiénes son cada uno de ellos, y después cada uno va a tratar una temática distinta para no tenernos que repetir. Ya lo hemos consensuado de qué temática van a tratar, aunque todos son muy especialistas en todos los temas que tratan, porque llevan muchísimos años trabajando en este tema, pero para no repetirnos, pues hemos llegado a un acuerdo de qué es lo que va a tratar cada uno de ellos, y después vamos a dar la palabra para que nos planteéis diferentes problemas y también las otras soluciones que pueden plantear tanto desde la Dirección General de Inmigración, que es lo que está haciendo, como la Oficina de Extranjeros, de alguna situación que puede resolverse aplicando determinados criterios, etcétera, ¿no? Bueno, pues a mi derecha está Cristina Almeida, que es abogada de Cáritas Diocesana de Salamanca desde 1977 y coordinadora del Grupo de Trabajo Confederal del Hecho Migratorio. Esto es lo que ella nos mandó cuando le dijimos, dinos algo que para que te presentamos, porque claro, ella viene de Salamanca, no la conocemos, no es igual que estos andaluces que estamos con ellos. Entonces, bueno, hemos investigado un poco, siempre tenemos la broma, que no es Cristina Almeida la que todos queréis, es la otra Cristina Almeida, ¿eh? Pero Cristina Almeida la podemos definir como es un plural en primera persona, comprometida con su trabajo, que podemos calificar como un compromiso personal con el que disfruta cada minuto. Cristina es capaz de ver vías y propuestas de solución a la tan desgraciadamente frecuente arbitrariedad de la Administración. No se conforma con atender a quienes la demandan, sino que se desplaza allí donde cree que puede poner el derecho al servicio de quien lo necesita.
De hecho, es una de las creadoras de lo que podemos calificar como antenas de los derechos humanos en el territorio, para ayudar a detectar violaciones en el ámbito comunitario. Su visita semanal a la prisión demuestra que está comprometida hasta la médula con los demás. Nos trasladará a la realidad que vive cada día y que le hacen imprescindible en este trabajo de todos por construir un mundo mejor. Y nos va a hablar de las dificultades para el acceso a salud, la irregularidad, la problemática que ella ve en el día a día cuando sale con Cáritas, que sale a resolver los problemas jurídicos hasta darles café y bocadillo por las noches, ¿no? Cristina. ¿Está abierto? Aquí, ahí, sí. Buenas. Hola, hola, hola. Ahora esto sí. Bueno, gracias Pepe por esta presentación tan bonita. Gracias al Defensor del Pueblo andaluz, por contar conmigo, a ti, a Pepe y a Ignacio especialmente por haberme traído. Yo es verdad que vengo de Cáritas de Salamanca, pero vengo en representación de las 70 Cáritas diocesanas de toda España, de los más de 6.000 puntos de atención y así de la red internacional y de la red europea. Cuando nos juntamos, compartimos, tenemos siempre un pequeño espacio para compartir los problemas que en estos momentos nos estamos encontrando, y es curioso cómo en casi todas las partes del territorio coincidimos, ¿no? Y eso es lo que yo os vengo a presentar. El fenómeno migratorio es un poliedro con muchas caras. Yo creo que completaremos el poliedro con todos juntos, ¿no? Yo os vengo a plantear las cuestiones que en estos momentos más nos preocupan, no porque sean las más importantes o por desdeñar el resto de cuestiones, sino porque también desde Cáritas estamos haciendo propuestas políticas para intentar cambiar las cosas, y entonces aquí es quizás donde ahora estamos haciendo el acento. De tal manera, bueno, pues que me dejaré muchas cosas que serán completadas, como así hemos quedado, por los compañeros. Entre las cosas que más nos preocupan, viendo a la población a la que atendemos desde una mirada de derechos y desde el trabajo en origen, tránsito y destino, en estos momentos nos preocupa mucho todo el tema de la irregularidad crónica. Aquellas personas muy vulnerables, con graves problemas de salud mental, personas que ni siquiera se encuentran empadronadas, con lo cual ni siquiera cuentan en los ayuntamientos, muchas veces personas sin techo, personas sin hogar, en las cuales vemos cómo se va cronificando esa situación y cómo es muy difícil su legalización. En muchas ocasiones por problemas de documentación por parte de sus consulados. Tengamos en cuenta que más de 46 países en España solo tienen consulados honoríficos, y algunos de ellos, para poder renovar la documentación o sus pasaportes, exigen la estancia legal en el territorio español, Guatemala, Argelia. Todos sabemos las dificultades que hay y las dificultades que tenemos para que nos concedan una cédula de inscripción, para que así poder trabajar con ellos. Lo que pasa es que nos encontramos con personas que ni siquiera pueden acceder a un mercado laboral en muchas ocasiones, no ya por las dificultades que todos encontramos, sino por la situación en la que la persona se encuentra, ¿no? Nos preocupa mucho, por otro lado, la irregularidad sobrevenida. Irregularidad sobrevenida en la que, como os comento, estamos trabajando como una propuesta política, en la que le estamos dando vueltas y en la que os pedimos ayuda al resto de organizaciones para ver cómo plantearlo, porque muchas veces pensamos que la irregularidad sobrevenida viene porque no encuentran trabajo, porque no han cotizado. Cuando se les aplica el artículo 71 del Reglamento de Extranjería, en vez de aplicar de una manera, yo sé que hay que aplicar el reglamento, pero en la ley, en el artículo 36, nos lo dice que realmente haya que exigir un periodo de cotización. Hay algunas sentencias, como del Tribunal Superior, bueno, da igual, no me voy a liar con sentencias. No solamente es por un tema de trabajo, también por no haber cotizado, por no tener el trabajo, personas que le ha sido denegado el asilo, y aquellas personas que le han sido denegado el asilo, que pueden haber estado trabajando durante 2 o 3 años y que no pueden cobrar las prestaciones por desempleo. También hemos tenido una reciente sentencia que ha confirmado la imposibilidad de cobrar la prestación por desempleo por aquellas personas que se encuentran irregulares. Por no tener documentación, por tener antecedentes penales,
Y aquí sí me quería parar porque también nos preocupa mucho la cancelación de los antecedentes penales. La cancelación de los antecedentes penales, que parece algo muy sencillo, que en teoría se tendría que hacer de oficio, no se está haciendo de oficio. Cuando tú pides el acceso a los antecedentes penales, te mandan el número de diligencias policiales o el número de atestado, con lo cual se convierte en una auténtica gincana para el extranjero el encontrar en qué juzgado fueron a parar esas diligencias para poder solicitar los certificados. Y no os digo nada con los antecedentes policiales, que también nos preocupan y mucho, dado que cuando tú pides el acceso a los antecedentes que tú puedas tener policiales, en la mayoría de las provincias, y supongo que será así, que hemos consultado porque estamos intentando dar una solución a esto, te hacen ir a la comisaría de policía a buscar el certificado de acceso. De tal manera que, como podéis comprobar y entender, los inmigrantes irregulares no pueden ir a la comisaría de policía a buscar el certificado. Cuando el certificado de antecedentes penales no hay ningún problema para que se lo manden a casa y los policiales tienen que pasar a buscarlos. Luego te dicen que tiene un número de atestado, que ni siquiera te referencian a qué juzgado han ido, ni si hay una correspondencia con los que ya tenía cancelados. Total, que en muchas ocasiones y con personas con bastantes delitos, estoy hablando de 8 o 9, se convierte a lo mejor en un año y medio el poder cancelar esos antecedentes penales. También hay personas que caen en situación de irregularidad sobrevenida por no poder renovar las autorizaciones por motivos humanitarios, permisos por circunstancias excepcionales por motivos humanitarios, en caso de enfermedad sobrevenida u otras. Claro, esta mañana veíamos, y yo la verdad es que no me voy a extender en esto porque lo ha comentado mucho el ponente anterior, el que nos ha comentado sobre las sentencias del Tribunal Constitucional, lo que significa que un inmigrante se encuentre en situación irregular. Vale, tenemos la sentencia que él ha comentado de educación, la 515, me creo recordar. Sin embargo, el acceso a becas, el acceso a becas de comedor, a becas de estudio por parte de los niños cuyos padres se encuentran irregulares es muy dificultoso, o en muchas comunidades autónomas no acceden a esas becas, ¿no? Con lo cual la igualdad de oportunidades a la hora de estudiar ya está quebrado aquí. Teníamos el acceso a la salud. Yo llevo luchando 1 año y medio porque Castilla y León y La Rioja éramos las únicas comunidades autónomas que no teníamos una normativa de alguna manera especial para poder atender a estas personas en el tema de salud. Con la sentencia 134/2017 que nos han comentado esta mañana, esto se va a caer como una ficha de dominó en el resto de legislaciones del resto de las comunidades autónomas. Y ahora empezamos a conformarnos con las migajas que antes criticábamos. Hace 2 años el Ministerio sí que sacó un borrador al que Cáritas hizo aportaciones siendo muy crítico, un borrador que era una propuesta de acuerdo sobre criterios mínimos para la inclusión en programas de asistencia social y sanitarios en las comunidades autónomas de los extranjeros no regulados o no autorizados a residir. Es decir, que nos daban como una especie de prestación social de alguna manera, y nosotros decíamos, no queremos una sanidad como una prestación social, como algo que simplemente se va a conceder como algo, bueno, pues venga, no un derecho, ¿no? Un derecho a la sanidad en toda regla. Sin embargo, me temo que a partir de ahora y de que se publique la sentencia y que sea conocida y que sigan dictándose sentencias y que las comunidades autónomas, desde luego yo me temo que Castilla y León ya no va a tomar una posición de dar esta posibilidad, ¿no? También tenemos todo el tema de acceso a la vivienda, las ayudas a viviendas, las prestaciones sociales. En muchas comunidades autónomas, en el momento en el que uno de los miembros que hay en situación irregular pierde toda la unidad familiar, la renta básica que estaba cobrando. Con lo cual, no solamente influye el que uno de los miembros haya quedado en situación irregular, sino que además va a influir en el modo de vida para poder vivir toda esa familia. Problemas en el empadronamiento. Es decir, que en general hay una involución clara hacia los derechos, como esta mañana ha quedado reflejado, por lo cual no me extiendo mucho más. Os decía las dificultades en lo que vemos, la irregularidad crónica, irregularidad sobrevenida, dificultades, los problemas de salud mental, dificultades y la falta de recursos que vosotros mejor que nadie, siendo esta comunidad autónoma, conocéis y que supongo que ahora mis compañeras extenderán en los recursos de primera acogida en frontera sur, todo el tema de las devoluciones en caliente,
el tema de la dificultad de la identificación y de la protección de las víctimas de trata. Señalábamos cómo cada vez más nos damos cuenta de la imposibilidad de poder acceder a una solicitud de protección internacional, de cómo en muchas ocasiones no se encuentran identificadas, si son enviados a los CIES, todo lo que habíamos hablado esta mañana, vamos, lo que también ha salido. La cronificación, y también vosotros lo conocéis mucho, de las personas inmigrantes en los asentamientos, que creo que también van a hablar ahora. Y no me resisto, puesto que yo también acudo a la prisión y estoy muy vinculada a ella, el hablar de la especial vulnerabilidad de las personas presas. También nos decían cómo los presos tienen aún más restringidos los derechos que los inmigrantes irregulares. No solo ello, se encuentran con una expulsión al final de su condena, se encuentran con que esa expulsión lleva a que haya un quebranto o un incumplimiento del artículo 25 de la Constitución, a mi juicio, dado que el fin de la pena es un fin reinsertador. Entiendo que la expulsión debería de ser un fin reinsertador y ser trabajado de una manera transnacional. Si el extranjero va a ser expulsado, cosa que no en muchas ocasiones ellos quieren, pero en otras ellos no quieren y habrá que luchar porque no lo sea, y tribunales nos están dando la razón que aquellos con un permiso de larga duración o con vínculos pues no deben ser expulsados. La prisión sí que debería trabajar porque ellos pudieran relacionarse con sus familias, pudieran crear lazos con organizaciones que podemos estar trabajando en sus países de origen para que cuando sean expulsados puedan acudir a algún sitio y no sean dejados en el aeropuerto después de haber pasado 5, 6, 7 años en prisión, con lo que significa el proceso de prisionalización. Debería de trabajar la psicóloga de las prisiones dentro de su tratamiento, lo que significa el fracaso migratorio, la vuelta, el retorno. Todo eso debería estar dentro de lo que es un tratamiento penitenciario de reinserción y de resocialización, porque es verdad que a lo mejor no se quedan en España, pero la prisión ha pasado por ellos y todo el proceso de prisionalización hay también que paliarlo, dado que no se les concede permisos, no acceden a libertades condicionales y se ven muy vulnerados sus posibilidades dentro de la prisión. ¿Qué comentaros de los familiares de comunitarios y de españoles, a los cuales en estos momentos es muy difícil la obtención del permiso de la tarjeta de familiar de residente comunitario? Tampoco los tribunales por aquí vienen con grandes novedades. Sabemos la reciente sentencia en la que se nos marca que los hijos de españoles o los familiares de españoles sí hay que aplicarles el artículo 7 del Real Decreto, por lo tanto se les pide los medios económicos. Y ello conlleva a que es verdad que aunque tengan un derecho derivado y aleguemos el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, lo cierto es que no tenemos un documento que les identifique y eso en el día a día les perjudica notablemente. El acceso a la administración electrónica, que si para todos es difícil, para ellos todavía lo es más. En estos momentos tenemos el primer experimento con la nacionalidad. Nos damos cuenta a la hora de inscribirse para los exámenes, nos damos cuenta a la hora de solicitar o de poder presentar la solicitud electrónicamente, las dificultades que tienen. Llevamos año y medio solicitándole al Ministerio, por lo menos desde Cáritas, desde mi institución, que habilite el sistema clave, no solo el certificado digital, para que por lo menos sea algo más sencillo para ellos. Creo que es algo que se nos viene encima y que va a ser muy complicado el manejarnos o que ellos se puedan manejar. La discrecionalidad y la falta de transparencia de la Administración, porque de unos años a esta parte no tenemos instrucciones, no hay circulares. Antes por lo menos teníamos conocimiento de los mismos criterios que tenían las oficinas de extranjería, de los criterios que venían marcados de Madrid. En estos momentos esos criterios no los tenemos, tampoco tenemos esas circulares ni esas instrucciones. Y bueno, intentamos trabajar desde la convivencia intercultural, trabajando lo que habíamos hablado, ¿no? Los repuntes de la islamofobia, los repuntes del racismo, en la medida en la que podemos trabajar con la gente, con nuestros propios voluntarios, ¿no? Que a veces es verdad que eso ocurre porque nos ocurre en todas las organizaciones, y con la gente con la que podemos acceder para trabajar los perjuicios y trabajar
el paliar los brotes de racismo y de islamofobia que vemos que cada vez son más acentuados. Muchas cosas, pocas soluciones, ninguna quizás, pero bueno, espero que entre todos podamos ir trabajando. Gracias. Pues en el 2007 yo tuve la suerte de entrar a trabajar en la Oficina de Extranjeros de Sevilla. Ya trabajaba en Seguridad Social, y me ofrecieron la posibilidad de... Había un mogollón de expedientes que teníamos que hacer. Dice, ¿te atreves a trabajar en la Oficina de Extranjeros? Y tuve la inmensa suerte, por un lado, de conocer un mundo que desconocía y que me ha llenado de satisfacciones, y conocer aún una cantidad tremenda de personas que veo aquí ahora mismo. Mahadan, Victoria, Álvaro Izquierdo, Vanessa, Guadalupe y por supuesto a Mercedes Alconada, con la cual pues desde el 2007 pues andaba pululando por la Oficina de Extranjeros pidiendo, bueno, y también a Ignacio Toscano, por cierto, que lo conocí allí. Él estaba dando por culo con la oficina de la oficina del defensor y yo lo tenía que aguantar porque la verdad es que lo que pedía era lógico y normal. Entonces, bueno, siempre hemos tenido muy buenas relaciones y nadie podía creer que después íbamos a terminar trabajando juntos. Entonces, cuando trabajas bien y lo haces, al final las cosas se compensan, ¿no? Y sobre todo esto, he tenido el inmenso placer de conocer muchas caras que veo aquí y que creo, bueno, Edi también, que nos vemos en Portugal y en Sevilla. Bueno, mucha gente que creo que trabajáis, que hacéis una tarea imprescindible de horas. Cuando abríamos a las 8, a las 6 de la mañana, pues te ponían las colas, le dábamos un poco de cariño y teníamos... Es un trabajo muy bonito. Y entonces por allí aparecía Mercedes Alconada, que era en aquel momento era la que llevaba el servicio de orientación y asistencia jurídica al inmigrante del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, la jefa de los abogados de Sevilla. Es decir, esta era, creo que ella y más, creo, había un parte, o tú después, ¿no? Eso es decir, primero fue más y después fue ella. Bueno, y entonces a partir de ahí, bueno, pues nos conocimos todos, y la verdad es que todo lo que planteaba, lo planteaba con una lucidez tremenda, que es lo interesante, yo creo que es lo que te hace plantearte si el trabajo que realizamos las administraciones públicas lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Yo partía de que sí, que lo hacíamos bien, pero si me demuestran lo contrario, estoy dispuesto a cambiar. Como los hermanos Marx, tengo estos argumentos, pero estoy dispuesto a cambiarlo, ¿no? Y bueno, pues como sabéis, Mercedes es de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una de las máximas expertas en temas de refugio y asilo aquí en Sevilla. Fue miembro de la Misión de Cooperación Internacional de Perú en diciembre del 2013, especialista también en temas de trata de blancos y de trata de blancas. Y de eso nos va a hablar pues de los problemas que encontramos de asilo, refugiados, trata y de menores extranjeros. En 15 minutos. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Que los micrófonos y yo no nos llevamos bien. Agradecer ante todo a los compañeros del Defensor del Pueblo que me hayan invitado, que si no, no tendría ocasión de compartir un rato con tantos y tan buenos amigos. Y bueno, pues como tengo el tiempo tasado, voy de cabeza. En principio también no quiero dejar de decir que aunque pertenezco a CEAR, las opiniones que voy a dar aquí también son opiniones personales, porque yo soy un poquito el verso libre, como tú decías antes. Entonces es cierto que todo lo que voy a comentar está basado en la experiencia mía y de mis compañeros en el trabajo diario con estos perfiles, pero las opiniones son exclusivamente personales. Bien. Por situaros un poco, prometo no aburriros con datos, no son horas de dar datos, pero porque os hagáis una idea de cuál es el argumento. Antes de que el fenómeno de la guerra en Siria trajera a nuestras pantallas el tema de los refugiados, las solicitudes de asilo en España no alcanzaban las 2.500. Actualmente estamos en 30.000 solicitudes este año y 20.000 pendientes de resolver en los años anteriores. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a la conclusión de que todos
el lamento boliviano que voy a desarrollar a continuación de demoras, de problemas y de obstáculos que encuentran los refugiados en el tema de la integración, puesto que este es el asunto que nos ocupa hoy, deviene de que sistemáticamente en los años anteriores el sistema de asilo se ha ido desmontando, precisamente por esa falta de previsión que comentaban los ponentes de esta mañana, porque el asilo era una figura que se tendía a minusvalorar o prácticamente a intentar eliminar del sistema, con una legislación obsoleta y con unas estructuras, tanto en la oficina de asilo como en los sistemas de acogida, absolutamente desfasadas. Esto del micrófono, el agua, esto ya, el talk show me tiene muy superada. Bueno, pues entonces, imaginaros este panorama, unas estructuras que no funcionan y que no... Gracias. Y que no corresponden a la realidad que se nos venía encima, pero que parece que poco llegaron a ver. Entonces, con estas características nos encontramos ahora, hemos hablado también mucho de los flujos procedentes de África, de los flujos, por supuesto, procedentes de los conflictos de Irak, de Siria y de Palestina, pero hay una realidad que no sé si conocen los compañeros que trabajan en temas de inmigración, pero que los compañeros que sí trabajan en asilo ahora mismo estamos detectando, que es que gran parte de las solicitudes de asilo son provenientes, sin embargo, no de entrada por costa, sino de entrada por aeropuerto. En su mayoría son procedentes de Venezuela, de Colombia o del Triángulo de Centroamérica, donde la persistencia de las maras y la falta de capacidad del Estado para controlar sus territorios están trayendo a nuestro sistema de asilo pues a muchas personas procedentes de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador. Eso si no contamos ya la cláusula de género por la cual nos llegan muchas mujeres procedentes de estas zonas con perfiles de persecución por maltrato en sus relaciones de pareja o por cuestiones de trata. Y los menores los voy a intentar tocar muy poquito porque creo que hay otra compañera que va a trabajarlos, ¿no? Bueno, si me pongo muy pesada me da. Bien. Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Cuáles son los obstáculos con los que trabajamos habitualmente? Y en realidad, bueno, propuestas, como dice Cristina, propuestas pocas, algunas ideas intentaré vertir al final. Principales problemas en el ámbito legal. Tremendas demoras en las posibilidades de solicitar asilo porque el sistema está absolutamente desbordado. Ahora mismo hay en nuestra provincia ha aumentado las peticiones de asilo un 135% respecto al año pasado. Estamos hablando de muchísimas peticiones. Los tiempos para formalizar la entrevista de asilo alcanzan ya, se están dando citas para abril. Esto tiene otras repercusiones que ahora veremos. Un escasísimo nivel de concesión de estatutos de refugiados. Si excluimos a las personas de nacionalidad siria, nos encontramos que un 3,5% de solicitudes de asilo son aprobadas. Aún así, incluso dentro del marco de conflictos tan evidentes como puede ser en Irak, en Siria, en Palestina, nos estamos encontrando con personas que ven rechazado su estatuto sobre la base de la aplicación del criterio de tercer país seguro, es decir, considerar que el mero hecho de haber pasado por Marruecos y haber solicitado asilo en el puesto fronterizo implicaba que podía haber solicitado asilo allí y que debería haberse quedado y que el sistema de asilo en Marruecos es suficientemente garantista, cosa que todos imaginaréis que no es así, como para denegarle el asilo. Tenemos otras situaciones en las que, por ejemplo, Ucrania, las solicitudes de Ucrania y de China llevan años paralizadas sobre lo que se considera el criterio de prudencia, es decir, la Administración ya resolverá según vaya viendo otro tipo de factores que también influyen, por supuesto, en la concesión de los estatutos. Una normativa desfasada, una ley del 2009 que tenía que contar con un reglamento que no tiene y que como consecuencia, por ejemplo, situaciones como permisos por razones humanitarias muy marcables para perfiles vulnerables como víctimas de tortura, víctimas de trata, menores, personas con especiales perfiles de vulnerabilidad, no se está aplicando porque no existe desarrollo reglamentario, o al menos esa es la excusa. Y luego, como consecuencia, nos encontramos también, no existe un estatuto de refugiado a nivel europeo homologado que permita una movilidad dentro de las personas que tienen esa suerte de ver reconocido su condición de refugiado, con lo cual la percepción habitual es que se ven atrapados en España. Se ven atrapados porque no existe esa posibilidad de trasladarse a otro país de la Unión Europea y con este estatuto, con este mismo documento, poder ejercer un trabajo en condiciones dignas. El temor a perder la documentación en España también les influye.
todo esto que nos conlleva. También un total desconocimiento por parte no solo de la sociedad civil, sino también por parte de gran parte de los operadores de la Administración que trabajan con estos colectivos, de la figura del asilo. Y ya aquí salgo de lo que es exclusivamente el ámbito de los operadores policiales, que son los que formalizan, de la Oficina de Asilo y Refugio, que son los que instruyen. Entendemos que eso mínimamente tiene que estar formado, porque si no sería imposible. Pero si nos trasladamos ya a ámbitos como el sanitario, empezamos a encontrarnos con incidencias del tipo... ¿Tú me estás controlando? Sí, ¿no? sí, ¿Voy bien? Vale, Del tipo, se desconoce lo que es la documentación del asilo. Cuando un solicitante de asilo se presenta con una tarjeta roja en una administración, son pocos los que saben lo que es. No digamos ya si se presenta con el documento blanco. El documento blanco es el que se le da antes de que su caso se admita a trámite para estudio. El documento blanco es poco menos que es que sospechan que te lo has hecho tú en tu casa con tu impresora y que estás tratando de defraudar. Desgraciadamente esa es la percepción. Imaginaros una persona con el bagaje de problemas de trayecto migratorio, de trata o de problemas de salud mental o de tortura, que llega a una administración para recibir una asistencia sanitaria con su hoja de cita para formalizar asilo en abril. Y dicen, ¿esto qué es? Esto no sirve para nada. Luego te encuentras, por supuesto, profesionales que con toda la voluntad se informan y solucionan el problema, pero lo que nosotros reclamamos en nuestro día a día es que no tenemos que depender de la buena voluntad del personal que está en la Administración, sino que se tiene que garantizar, y veo caras que hacen así porque pelean con esto todos los días, que haya una formación, que haya un conocimiento de esta figura para que no se produzcan este tipo de incidencias, no que dependa de la buena voluntad del que te encuentras enfrente. La facturación a solicitantes de asilo de temas sanitarios, el escaso conocimiento del sistema de teletraducción, prácticamente no lo conocen. Si entramos en temas más concretos, no quiero identificar salud mental y refugiados, pero es cierto que dentro de la población refugiada hay un alto índice de problemas de salud mental que, como consecuencia de que el sistema en general carece de recursos, en el tema de los refugiados aún se ve más complejo. Y luego, si ya pasamos a otro tipo de administraciones, nos encontramos problemas de acceso al padrón. El documento de cita para asilo no se considera un documento válido para empadronarse, con lo cual ya empezamos a tener una demora para luego, caso de denegación de asilo, poder acceder a otro tipo de documentaciones. Si ya nos metemos en el tema de acogida, el desfase entre las condiciones de acogida y la realidad de la integración, si tenemos un sistema de acogida que establece un máximo de 18 meses de acogida y extendible a 24 en casos extremadamente graves, extremadamente vulnerables. En realidad, la mayoría de las personas refugiadas no pueden lograr una integración real en este plazo. Hablábamos antes de que se están creando situaciones de racismo. No somos racistas, pero eso lo oyes muy habitualmente. No se percibe a la población española ni nos percibimos como racistas, pero sí se está creando un sustrato de prejuicio, un racismo light que se percibe a todos los niveles. En negativas a la asistencia, veo por ahí, negativas a la asistencia sanitaria, negativas en el acceso a vivienda. El acceso a vivienda se está convirtiendo en una de las mayores preocupaciones de las entidades que están trabajando en este ámbito. ¿Por qué? Porque la fase de acogida dura 18 meses, pero después estas personas tienen que acceder a una vivienda en el mercado libre. No se les quiere alquilar, hay prejuicios, refugiados, terrorismo, seguridad, es algo muy habitual. No tienen estabilidad laboral, ¿cómo les voy a alquilar si no van a poderme pagar? Economía sumergida, no declaro el alquiler, son alquileres ilegales, condiciones abusivas. Y el parque de viviendas en el mercado libre para los refugiados apenas existe. Problema que cuando estas personas salgan de los centros de acogida no vamos a encontrar posibilidad para que puedan integrarse en una vivienda digna, con lo cual acudirán pues, a condiciones abusivas. Por ejemplo, abuso en el sistema bancario, personas a las que se les deniega con la documentación de asilo la apertura de cuentas bancarias, con lo cual no pueden cobrar sus nóminas. Se les deniega, por ejemplo, en Seguridad Social el acceso a un certificado de vida laboral. Es algo muy simple, pero tiene una gran repercusión. Si no te dan tu certificado de vida laboral, no vas a poder tramitar las ayudas a las que tienes derecho como solicitante de asilo, porque uno de los documentos vitales en la tramitación de ayuda es el certificado de vida laboral.
y no se están concediendo. No hay bonificaciones para el tema de alquileres que fomenten dentro de este ámbito la mejora del parque a su disposición. Y en muchos de los casos, ya para acabar y no aburrir, se integran en nichos laborales que no están adaptados. Estamos encontrándonos perfiles de personas, por ejemplo, procedentes de Venezuela o de Siria, con una sobrecualificación. Entonces, la impresión generalizada, para cerrar, es que nos encontramos con muchos obstáculos. Uno, por ejemplo, que no quiero dejar de mencionar por su gravedad, es que parece ser que la condición de menor extranjero no acompañado, víctima de trata y solicitante de protección internacional no pueden coincidir en una misma persona. Y si coinciden, búscate la vida a ver con cuál te queda. Porque la documentación, en la práctica, no digo que la legislación lo dice con claridad. La ley de asilo reconoce perfil diferenciado, la víctima de trata y el menor no acompañado. Igualmente, la normativa de menores también. En la normativa está muy claro, sin embargo, las herramientas diarias de aplicación de lo que es una documentación física, nos encontramos con herramientas informáticas, aplicaciones que no están adaptadas para compatibilizar la documentación a personas que reúnen este perfil. Igualmente nos encontramos con extranjeros que intentan, con la condición de refugiados reconocida, que intentan acceder a bolsas de empleo y no pueden acceder porque se le piden para la homologación documentación que no pueden aportar porque sus países de origen no se la pueden proveer porque ellos no pueden entrar en contacto con sus autoridades, o que simplemente no pueden acceder a la bolsa de empleo porque no hay una pestaña dentro de la herramienta que dice refugiado. Insistentemente le pide una nacionalidad y un perfil que, como no les aparece, no les permite acceder a una bolsa de empleo, por ejemplo, para el SAS, reuniendo, sin embargo, todas las cualificaciones necesarias. Podría seguir hasta aburrir y creo que ya lo estoy consiguiendo. Solo dos cuestiones para cerrar. Hay que insistir en la formación a todos los niveles. Hay que hacer mucha pedagogía con la sociedad para evitar que caigamos en ya no el racismo light, sino abiertamente en el racismo, porque todavía igual estamos a tiempo. Reducir los índices de criminalización. La sociedad, aquí estamos en un foro entre amigos, pero si este foro fuera abierto nos daríamos cuenta del nivel de criminalización que se percibe o que se tiene respecto a los extranjeros en la sociedad en general. Cualquiera de nosotros que tenga actividad en las redes sociales sabe lo que es encontrar en su Facebook, en su Twitter, auténticas barbaridades. Y por último, una apuesta clara, un diseño claro de políticas de acogida e integración que vayan más allá de la improvisación, del parche, porque esto no es un hecho coyuntural, es un hecho que ha venido para quedarse. Y no podemos seguir parcheando el sistema, tenemos que hacer un diseño que vaya dirigido a la integración, porque si no al final nos convertimos en almacenes de personas o a veces da la impresión de que en el fondo lo que queremos realmente es que se muevan hacia otra zona. Y nada más. Gracias. Bueno, desde Algeciras, viene con nosotros Amabel Quirós, que comparte junto con la tarea de voluntariado en Algeciras Acoge durante más de 10 años. Ahora se ha nombrado desde hace pocos meses presidenta de Algeciras Acoge, está estrenando prácticamente a nivel público su presidencia. Y también yo creo que tiene una parte también muy positiva, y es que tiene la doble visión de trabajar en la administración y de trabajar con el voluntariado, ya que trabaja en el Ayuntamiento de Algeciras y también pues está trabajando en todo lo que es sensibilización, lo que ocurre con los CIE de Algeciras, que ya hizo una serie de preguntas cuando estuvimos viendo el tema de los CIE, y nos va a contar pues un poco esto que ve ella de los qué recursos públicos tiene el campo de Gibraltar que le ofrecen a los ciudadanos, y qué es lo que ocurre también con el tema de la repatriación de los cadáveres, de lo que para poder comprobar quiénes son los familiares, etcétera. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la institución del Defensor del Pueblo Andaluz que haya contado con la Federación Andalucía Acoge, que yo soy de Algeciras Acoge, pero estamos federados Andalucía Acoge,
Y bueno, encantada de que puedas contar con nuestra experiencia y siempre con los brazos abiertos para colaborar. Cuantos más seamos en la causa, pues mucho mejor, ¿no? Luego también contenta de que seamos mayoría mujeres representando, eso no es muy habitual verlo en las fotos ni en los medios, y estaba yo contenta por este tema también. Bueno, como os he comentado, pertenezco a la Federación Andalucía Acoge. Hoy vengo a hablar de Algeciras Acoge y un poco de todo, ¿no? Y también de la federación. Y tenemos asociaciones en todas las provincias de Andalucía y en Melilla, y este año hemos empezado un proyecto en Ceuta. Empezando por hablar de frontera, ¿no? Que es donde vivimos, donde estamos, aparte de ser un sitio precioso como es Andalucía, pues el enclave geográfico nos permite visualizar más la injusticia que hay con un continente que tenemos en concreto, donde yo vivo a 14 kilómetros. Yo desde mi casa me asomo a la ventana y veo África y veo Ceuta. Entonces, las aguas que me baño muere gente, y es una también de las causas que me empuja a colaborar en esta organización. Dado esto que os comento, el reparto injusto de los recursos en el planeta, ¿no? Que lo visualizamos desde la frontera, y el rumbo que llevan las políticas migratorias europeas y españolas, que cuando antes yo comentaba ahí desde el público el tema de la ropa, que no había dinero, sí es verdad que es que los recursos son escasos, ¿no? Comentaba el compañero, pero también están las prioridades de gasto, teniendo en cuenta la escasez de recursos, están las prioridades de gasto de los gobiernos. Entonces, si tenemos también como prioridad la seguridad, el control de frontera, destinar dinero a otros países para que hagan de policía, vallas en Ceuta y Melilla, el CIBE en la costa mediterránea, los CIE. Y bueno, en concreto en Algeciras van a construir un CIE nuevo, que justo en el pleno de la semana pasada se aprobó de Algeciras la cesión del terreno de 20.000 metros cuadrados para este fin, y unos 20 millones de euros puede costar este CIE, se estima, o sea que ahí tenemos también dinero en las políticas migratorias. Entonces, bueno, desde Andalucía Acoge, ¿esto qué genera? Pues genera una serie de situaciones de injusticia o de violación de derechos humanos por vivir en esta zona, que como se pueden dar en Ceuta y en Melilla, las devoluciones en caliente, lo que hemos comentado del CIE, asentamientos en los campos de Huelva, Almería, Granada, la precariedad de los jornaleros de Jaén, en fin, distintas situaciones que justifican la existencia de la federación, ¿no? Y las líneas de trabajo que llevamos a cabo. Andalucía Acoge pues trata de defiende el derecho legítimo a encontrar una vida mejor independientemente del lugar donde una persona nazca. Y bueno, me centro en el campo de Gibraltar. Un matiz, no debemos olvidar que España no solo es receptor de migrantes, es emisor de migrantes también. Yo creo que todos en nuestro entorno conocemos a personas que se han ido a otro país porque le pagan poco, porque no trabajan según su formación académica. Pues digamos que deberíamos de tener todos el mismo derecho y no tener que arriesgar la vida, ¿no? No me voy a entrar en el tema de los CIE, como he dicho, voy a centrarme en el campo de Gibraltar. Yo creo que se han dicho bastantes cosas ya del tema de los centros de internamiento extranjeros. Sí dejar claro que la Federación Andalucía Acoge nunca va a ver como alternativa una privación de libertad por no cometer ningún delito, habrá otra, pero eso nunca. Y luego, por lo demás, yo creo que ya se han dado datos. Las personas del continente africano que nos encontramos, que llegan a las costas, y voy a hablar ahora de las de Cádiz, o se encuentran la muerte, o sea, el mes pasado murieron 3 personas allí en Cádiz, o vas al CIE, que es lo que hemos comentado. Entonces, en el tema de los fallecimientos, cuando fallecen personas allí en las costas, casualmente, bueno, por un contacto que yo tuve en enero con un contacto de la Guardia Civil, hubo una embarcación, si os acordáis, allí en enero que desapareció, y durante meses estuvieron apareciendo cadáveres por Ceuta y por toda la costa de Cádiz. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Desde Algeciras Acoge se hacen gestiones de este tipo con activistas de Tánger, con organizaciones de allí de derechos humanos y con las comunidades de familia.
cuando sale una embarcación y desaparece, nos empiezan a llegar ya al móvil fotos de las personas que han salido en esa embarcación y constantemente ya estamos haciendo gestiones con los familiares, demandando, quieren saber si el cadáver que ha aparecido en la playa de Bolonia es su hermana, si es su primo, si es su hijo. Entonces ya esto es una gestión que empezamos a hacer en enero y ya es la Guardia Civil contacta directamente ya con Algeciras Acoge. Después de las gestiones con las comunidades de familia, hacemos gestiones con la Policía Judicial de la Guardia Civil, de identificación de cadáveres, con la funeraria. Para la repatriación del cadáver, de las experiencias que yo he tenido este año, no han tenido nunca dinero para repatriar el cadáver, hablamos de unos 3.000 euros. Entonces sí se hacían gestiones para los enterramientos en base, o sea, de acuerdo a las creencias religiosas, ¿no?, de cada uno. En definitiva, de mi experiencia es lo que me ha acercado al drama de la migración. Yo en concreto este año he acompañado, porque como fueron tantos, ese mes nos turnábamos entre compañeros, porque esto lo hacemos entre gente voluntaria de allí. Entonces, en concreto, yo estuve acompañando a una hermana de uno de los cadáveres que apareció en la playa de Bolonia, era una chica de Costa de Marfil, y un chico de Camerún también, a un tío, que los dos vivían en países europeos, vivían en Suiza, la hermana de Larisa, y el tío de Merlín, que era de Camerún, vivía por Londres, en una ciudad cerca de Londres. Entonces, bueno, desde aquí, desde Algeciras Acoge, una vez se le acompaña a la Guardia Civil, se le acompaña luego a la funeraria para la identificación, luego luego le hacemos toda la gestión aquí para el tema del enterramiento y como vienen solos también se le acompaña ese día para que por lo menos no se encuentren solos porque la familia nunca puede venir. En definitiva, cuento esto porque son demandas también que no nos tocan a nosotros, que estamos intentando también a ver si este tema demandarlo para lo que es la administración. Luego, toco el tema de menores, que están aquí y las compañeras de la Junta de Andalucía. Este año ha sido el número de menores que han llegado a nuestras costas muy significativo, ha sido bastante grande. De hecho, en Tarifa, un camping, si conocéis Tarifa, en el camping Las Dunas, tuvieron que habilitar un módulo para menores porque es que no había plaza. Es decir, se saturaron las plazas de menores. El registro de menores, esto que traigo aquí es de la Federación Andalucía Acoge, es un documento que mi compañero Juanma se ha currado de Granada y hemos trabajado entre todos, se lo dice. Entonces, el registro de menores no está actualizado. Se le hace las pruebas para cuando hay duda de la edad del menor, se han hecho pruebas en Melilla y luego al mismo se la han hecho aquí en Algeciras. Insuficiencia de plaza, pasa mucho tiempo en los centros de acogida inmediata, más de lo que deben de pasar. En los centros tutelados de la Junta de Andalucía, los centros residenciales, eso, están sobrepasados de plaza. En concreto, en el campo de Gibraltar hay muchas denuncias por parte de los trabajadores de los centros, porque es que no dan abasto, no pueden prestar un servicio de calidad, los sindicatos están denunciando este tema allí en la línea. Y en Algeciras se escapan niños también de los centros y no hay un seguimiento después por parte de la tutela que la tiene la Junta de Andalucía, ni de la Fiscalía de Menores por velar porque esto se cumpla. También más formación para los profesionales, como comentaba ella, porque también hay menores víctimas de trata de seres humanos en esos centros por no tener recursos específicos allí, también se han encontrado compañeros míos. Luego también otro dato es que van a recoger menores familiares que se presentan como familiares y los documentos que llevan no son documentos legales, con traducción legal, o sea que son documentos como lo que tú estabas exponiendo hace un momento, que tú lo haces en un momento, ¿sabes? Eso también nos ha llegado de centros de allí, de profesionales de allí. Y bueno, esto un poco también para ver qué se podría hacer entre todos y poder mejorar esta situación. Otro tema de allí de Costa, la atención jurídica funciona muy mal, la atención a llegada allí a Costa, o sea, no sé si la solución sería un turno de extranjería específico, pero el servicio se da muy mal servicio de atención jurídica. Algeciras Acoge está haciendo asesoramiento jurídico en el CIE. De hecho, en el auto que se ha mencionado hoy aquí hablando de los CIE, de la jueza de control de allí de Algeciras, aparte voy a mencionar algunas cosillas porque es que me enfada mucho de verdad el tema de los CIE. En ese auto la jueza habla, aparte de lo indigno de las instalaciones, del patio, o sea, es que estamos hablando que hay 2 módulos en Tarifa con un agujero en el suelo donde tienen que hacer sus necesidades en un
habitación comunitaria, o sea, que ni inodoro pase las necesidades, o sea, en unas situaciones que no os podéis imaginar. Pues en ese auto, la jueza de control también habla de la atención jurídica y propone un convenio con el Colegio de Abogados para prestar allí asistencia jurídica. Digo que es una propuesta que da esta jueza en ese auto, que también quien lo quiera se lo envío. Lo tendrá también, por eso yo sé que tú estás al día de todo. Bueno, este tema también, o sea, el tema que eso también lo podemos trabajar, lo de los menores y lo de la atención jurídica conjuntamente con ustedes. Y luego, bueno, así ya mencionás que tenía apuntadas tantas cosas, no tenemos un plan de prevención de llegada a costa. Allí es lo que pasa, que en toda la costa mediterránea creo que no solo en el campo de Gibraltar. Sí, por ejemplo, sí funciona muy bien en Málaga, o sea, el tema en Málaga funciona mucho mejor la atención de extranjería que allí en Algeciras. No tenemos recursos específicos, ya lo ha dicho la compañera, para detección de víctimas de trata, tanto adultos como menores. No se puede encerrar en un CIE un superviviente de un naufragio después de perder a sus compatriotas. Esa persona necesita atención psicológica, necesita otro lugar y no necesita un CIE. Luego, tampoco contamos con un ayuntamiento que tenga protocolo para situaciones de urgencia. Hace un mes, un sábado por la noche, estuve yo con 4 organizaciones más. Esto es una descoordinación que hay entre los ministerios, entre el Ministerio de Interior y de Trabajo, a raíz de que el Ministerio de Trabajo tiene convenios, si me corregí, con algunas organizaciones, por ejemplo, CEPAIN, Cruz Blanca, Cruz Roja, y hay pisos de acogida allí en Algeciras, pues son estas entidades. Bueno, pues resulta que como cae en fin de semana, fueron varias embarcaciones en Tarifa que llegaron seguidas, y no trabaja nadie, el Ministerio de Asuntos Sociales, pues dejan en la calle a 20 personas de población subsahariana. Y entonces a la segunda noche contactan con nosotros que llevaban durmiendo en la calle estas personas. Y nosotros pues, empezamos a llamar a sus delegados del gobierno, ayuntamiento, policía municipal, y nadie daba solución. O sea, no, el ayuntamiento un billete a Málaga, un albergue que hay allí en Pelayo de la Junta de Andalucía, intenté hablar con el subdelegado del gobierno a ver si por favor lo podían abrir, por lo menos para que estas personas, mientras que se pudieran destinar, que eso era de una empresa privada, que no había manera, que tal y cual. Bueno, al final se consigue que una de las organizaciones le pague 2 noches de hostal hasta que se derivaron a otro piso de acogida de otro lugar de España. Entonces, o sea que quiero decir, tampoco tenemos allí ni albergue desde el 93, un lugar como es aquel Costa que no tenga un albergue que estamos pidiendo, municipal que estamos pidiendo desde el 93. ¿Y cómo es posible también que servicios marítimos en ese espacio que nos separa 14 kilómetros, como yo digo que yo veo desde mi casa a África, y que no esté funcionando 24 horas? En enero, cuando esa embarcación se pierde, yo concretamente hablo con Salvamento Marítimo por un tema de la gestión esta, y había parado, me parece que era a las 7 de la tarde. Yo no podía concebir eso, que una embarcación estuviera perdida a la deriva y que no estuviera 24 horas, no hubiera medios técnicos y humanos para que esto funcione 24 horas. Porque es que estamos hablando del primer naufragio hace 30 años, allí en las costas del Estrecho de Gibraltar. Es que me parecía escandaloso y me enfadé tanto cuando estaba hablando por teléfono, que luego le pedí disculpas, porque yo, ¿qué pasa? Porque son africanos, ¿no? Y entonces me dijo, no, precisamente, es que me dice, porque hay un buzo, y es verdad que después apareció en los medios que había fallecido un buzo de aquí de Algeciras, que también estaba desaparecido. Vamos a ver, que no justificaba. Yo fue mi enfado del momento, me disculpe. Pero que lo que vengo a referir, que cómo es posible que no haya medios técnicos para que estén 24 horas funcionando esos servicios. Esas son las prioridades de gasto. O sea, que recursos hay poco, pero también están en las prioridades donde queramos priorizar, si queremos salvar vidas o controlar fronteras. Que yo no estoy diciendo que tenga que abrir fronteras, quiero decir que tiene que haber controles, pero en sintonía con un respeto de los protocolos de derechos humanos, que es lo que se pide desde la Federación. Y bueno, yo creo que ya paro, ¿verdad? Que tengo aquí más cosas anotadas, pero bueno, que nada, que muchas gracias y que sigamos trabajando y pudiendo mejorar esta realidad, estas demandas de la realidad migratoria. Muchas gracias. Estupendo. Yo creo que lo que estáis planteando de la coordinación de las asociaciones, de las administraciones, nos hemos dado cuenta hoy a la hora de comer que Isabel y Paqui no se conocían. Isabel trabaja en la Dirección General de Inmigración, Paqui es la jefa de oficina de extranjeros de Sevilla.
una administración que se dedica a la coordinación de las políticas migratorias y la oficina que tramita que tramita las autorizaciones. Bueno, pues, yo creo que esto vamos a intentar, por lo menos nosotros vamos a intentar poner lo posible porque esto sea así, ¿no? A mi izquierda está Paqui Gutiérrez. Yo no puedo hablar nada malo de Paqui tampoco porque Paqui y yo nos conocimos en la oficina de extranjeros. Entramos prácticamente juntos. Yo había entrado un mes antes y yo entré como jefe. Siempre fue mi mano derecha y mi mano izquierda y después pues se quedó como jefa de la oficina de extranjeros. De una capacidad de trabajo increíble, una mente mucho más ordenada y mucho más estricta que la mía. Mi mesa es un desastre, aquí, allí o donde sea. La mesa de Paqui estará siempre ordenada, con todos los papeles encontrados y teniendo muy claro la normativa. Tiene una cabeza para dar charla para la normativa, licenciada en Ciencias Políticas, en Derecho y tiene muy buen corazón. Y intenta siempre, yo creo que siempre las relaciones que tenemos ahora con el Defensor también intentamos buscar cualquier línea de solución para que las personas no se encuentren y no se queden en situación de irregularidad sobrevenida o poder arreglar lo que sea. Y nos va a hablar de algunas cosas de la oficina que cuando trabajamos dentro nos damos cuenta de que hay veces que la norma, yo he defendido mucho la ley de extranjería y el reglamento como muy buenos instrumentos y como muy buenas normas. El reglamento de extranjería tiene muchos apartados y muchas cosas que conociendo se puede buscar soluciones, y algún truquillo yo creo que nos va a dar Paqui o Francisca Gutiérrez. Paqui para los amigos. Te pasamos la palabra. Bueno, pues muchas gracias por... A ver. Sí. Sí. Muchas gracias por la presentación. Se nota que aparte de mi antiguo jefe es amigo. Quería agradecer también a la institución la posibilidad que nos da, no solo de asistir, que han sido bastante enriquecedoras las conferencias que se han dado durante toda la mañana, sino también de participar. A mí personalmente me viene estupendamente salir de la oficina, de las montañas de expedientes individuales y hacer una reflexión sobre la inmigración desde otro punto de vista. Nos cuesta trabajo, yo creo que a muchos de los funcionarios que estamos tramitando expedientes, que solo vemos papeles, a veces ponernos en el lugar de estas personas, que justamente es lo que hacen muchas de las personas que están aquí con esa atención diaria y sobre todo en zonas de especial vulnerabilidad, ¿no? El enfoque que se ha realizado en estas jornadas es un enfoque crítico contra la situación, bueno, teniendo en cuenta la situación actual, un enfoque crítico bastante fundado por todo lo que hemos oído, que yo siempre aprendo muchísimo. De hecho, algunas de las reflexiones que se han realizado esta mañana también me dan pie a mí para hacer algunas reflexiones sobre la normativa de extranjería. Yo, como ha dicho Pepe, voy a poner de manifiesto algunos espacios del reglamento que permiten presentar permiso, porque es importante, después de todo lo que hemos oído aquí, que las personas extranjeras que se encuentran en España estén documentadas como forma de acceso, como hemos estado viendo, con la problemática diaria que ponen todas las administraciones en caso contrario, que estén documentadas y tengan sus permisos de residencia y trabajo. Entonces, la mayoría de los que estáis aquí trabajáis diariamente y conocéis bastante bien la normativa, pero hay algunos supuestos que creo que son menos conocidos porque no se utilizan mucho y pueden ser alguna herramienta que os venga bien en determinados momentos y que podáis utilizar. Antes de empezar a dar estas herramientas, que van a ser poco, no me voy a dilatar mucho en el tiempo, sí quería hacer yo una crítica a la regulación que se hace en la normativa sobre la documentación de las víctimas de trata de seres humanos. Habéis hecho referencia, Cristina, por ejemplo,
a las situaciones de irregularidad que se producen como consecuencia de la aplicación del reglamento. Eso es normal, a la hora de solicitarlo pues están los diversos requisitos que hay que revisar y hay ocasiones en que podemos flexibilizar un poco más la aplicación y otra que es un poco más complicado, pero es cierto que se producen situaciones de irregularidad sobrevenida que deberían evitarse porque ya es bastante complicado obtener la documentación por primera vez como para luego caer en la situación de irregularidad sobrevenida. Entonces, ahí yo sí quiero que sepáis que ahí estamos trabajando todo, que se hacen denegaciones, sí, pero intentamos participar en la flexibilización de la interpretación dentro del marco legal, porque si no, que sería la concesión o denegación de los permisos algo arbitrario. Respecto a la crítica que quería hacer en el caso de las víctimas de trata, es porque de los casos que hemos visto que realmente no se dan tanto, a pesar de que se ha intentado en el reglamento, en la ley orgánica y en el protocolo, se ponen de manifiesto las primeras veces que estamos haciendo las autorizaciones a estas víctimas, diversas complicaciones que en la medida de lo posible hay que proponer algunas soluciones para que sea algo más flexible. Estas víctimas de trata, en la última reunión que tuvimos en el marco del protocolo, se puso de manifiesto que toda la definición que se hace de víctima parte de una consideración eminentemente policial, porque la definición de la víctima se hace en las declaraciones policiales, las indagaciones, y es dentro de ese ámbito donde se produce la definición de que una persona se pueda o no considerar víctima. Entonces, aclarar que se puede utilizar el permiso de residencia cuando se parte de esta definición de víctima que se realiza en el plano policial después de las indagaciones y, digamos, de la persecución del delito, porque se parte de una denuncia para poder intentar parar esta vía que cada vez se va a dar en mayor amplitud teniendo en cuenta el incremento de los flujos migratorios y la alarmante situación que estamos viendo en algunos casos de determinadas nacionalidades. Entonces, en el caso de que se cumplan los requisitos y esta persona sea considerada como víctima y comience el procedimiento, hay muchas dificultades que vienen producidas porque el procedimiento que se ha creado, a pesar de que es para facilitarlo, es muy complejo. Es muy complejo. Se parte de un primer periodo de establecimiento y reflexión, se parte de un segundo informe policial para dar una exención de responsabilidad, posteriormente, después de la exención de responsabilidad, otro informe para ver si colabora, si no colabora, si comienza el procedimiento. Comprendo que para las autoridades policiales también es complicado establecer quizás que estamos ante una situación de víctima o no, por el mismo carácter de ellas, que puede que en algunas ocasiones ni siquiera sepan o sean conscientes aún de que tienen el carácter de víctima. Eso hace que en algunas ocasiones se siga adelante el procedimiento, no se siga adelante el procedimiento, se interrumpa, se vuelva a abrir, con la finalidad de separar a la víctima de sus posibles maltratadores. Se las cambia, en este caso como forma para protegerlas, se las cambia de lugar y esto hace que tengamos a lo mejor en Sevilla una petición de una solicitud que se ha iniciado en Valencia, ha pasado por Madrid y ahora viene aquí. Entonces, se estaba intentando dar una vía fácil y rápida de documentación y al final lo que se ha conseguido es un procedimiento muy complejo con mucho trabajo para los pocos casos además que tenemos. Entonces, yo decir que en la medida de lo posible intentaremos que se simplifique para que sea más eficaz todo el procedimiento y todo este procedimiento para dar una autorización provisional, porque los permisos se mandan a la Secretaría de Estado de Seguridad en la mayor parte de los casos y ni siquiera luego las oficinas de extranjería tenemos conocimiento de la finalización de las mismas. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una labor importante por parte de las administraciones implicadas para arreglar los déficits que tiene el procedimiento. Eso por una parte. Luego, por otra parte, en el caso de que ni siquiera se llegue a iniciar el procedimiento porque nos encontramos con una víctima que no termina de serlo en el ámbito policial,
porque no denuncia, porque se siente amenazada por multitud de circunstancias personales que puedan llegar a comprenderse, nos encontramos con una laguna en el ordenamiento jurídico porque no hay solución para estas personas en el caso de que no se encuentren en el ámbito de la solicitud de asilo y refugio. Entonces fue, digamos, una conclusión de la última reunión del protocolo, de una de las reuniones que tuvimos en el ámbito del protocolo, intentar ver de qué manera se podía dar alguna solución a esta situación intermedia, que está, digamos, en el camino de la trata se encuentra en medio de la vía del sistema de trata organizado, pero aún no tiene el carácter de víctima. A la espera del resultado definitivo, porque va a ser lento intentar conseguir una regulación sobre este aspecto. Lo que sí podemos hacer en la Oficina de Extranjería es utilizar la disposición adicional primera, que es elevar a nuestra Secretaría, se habla del supuesto de casos excepcionales no contemplados en el reglamento, ¿vale? Entonces, como figura intermedia, mientras que no sea considerado como víctima y no se comience el procedimiento de víctima de trata de la ley y el reglamento, la posibilidad de conseguir, de tramitar, porque no nos corresponde a nosotros la resolución, posibilidad de tramitar esta vía para conseguir de forma excepcional, por las circunstancias que concurren, un permiso individual. Aparte de la vía de la disposición adicional primera, yo quería hacer referencia a, teniendo en cuenta una reflexión que ha hecho Samina Ir esta mañana, que habla que debería fomentarse más la posibilidad de tener un permiso que permita residir fuera de España durante un tiempo por si quieres, por ejemplo, invertir dinero que has ganado en tu país y luego volver. A mí eso no solo que me parece interesante, sino que de acuerdo con lo que veo yo en el trabajo diario de la oficina se da mucho. Hay muchas personas que se fueron, bien utilizando la vía del retorno voluntario, bien porque se han ido varios años fuera y luego se permite la posibilidad, y además hay que aprovecharse en este caso de la escasa regulación, porque la regulación que hace la normativa da pocos requisitos y pocas directrices, con lo cual el ámbito de aplicación es bastante grande, la posibilidad de recuperar la residencia de larga duración. Nos referimos a personas que llevan en su país, pues que no se hace diferenciación, puede llevar de 2009, de 2010, nosotros lo estamos aplicando incluso de forma anterior al reglamento, al último reglamento de extranjería del 2011, de forma que son personas que tenían la residencia de larga duración, se han ido y han estado mucho tiempo fuera. Pues en este caso tienen la posibilidad de regresar hay dos opciones. En el caso de que se trate de un país que no necesita visado, puede regresar directamente a España y en el plazo de los 3 meses desde la entrada en España solicitar la recuperación de residencia de larga duración. O bien, en el caso de un país que sí necesite visado, necesitaría solicitar esta recuperación en el consulado. Algunas compañeras me hablaban de la dificultad de plantear estas solicitudes en el consulado, pero yo la verdad es que todas las semanas tengo varias solicitudes de diferentes consulados y me consta que se están solicitando, que se están pidiendo. En ese caso, ¿qué estamos haciendo? Extinguimos la autorización que tenía vigente por llevar fuera de España más de 12 meses y automáticamente se le concede la recuperación. Simplemente se necesita certificado de penal y certificado médico. En este caso, como están en su país, van a ser emitidos por las autoridades de su país. Es bastante simple. Hay alguna matización en el caso de que sean reagrupados, porque en ese caso sí se exige que la persona que la había reagrupado siga en España, pero con los casos generales de personas individuales que son titulares ellos mismos de la residencia de larga duración es fácil. Entonces, incluso para las que se quieran ir de España pueden hacerlo, pueden estar fuera cuando son titulares de residente de larga duración con la tranquilidad de que tienen posibilidad de volver haciendo uso de esta figura. También quería comentar, comparto algunas reflexiones que se han hecho respecto al Real Decreto de Comunitario y en la involución que significó la modificación del 2012, ¿vale? Pero me toca aplicar el Real Decreto. Entonces, por lo menos decir que en caso de especial vulnerabilidad, comentar que, aunque se han incrementado los requisitos imposibilitando el acceso a la asistencia sanitaria, también se ha aumentado la legitimación para solicitarla y se han ampliado los familiares a los que se puede regularizar por esta vía. Entonces ya se habla de cualquier otro miembro de la familia
Y es importante porque hay requisitos, no cualquier otro miembro, sino que tiene que demostrar que estuviera a cargo en el país anterior de procedencia, por lo tanto va a ser un supuesto difícil de dar, pero sí quería aprovechar para decir que también en caso de supuestos de enfermedad donde el familiar que está aquí en España necesariamente tenga que hacerse cargo de él. Entonces, sí es una vía que estamos utilizando para casos excepcionales, ¿vale? El Real Decreto de Comunitario, en el caso de que sean familiares, no los familiares que están regulados ya, padre, madre, hijo, sino un concepto más amplio de familiar y que tengan enfermedad y por causa de cualquier enfermedad sea aconsejable que la persona que se encuentra aquí pueda hacerse cargo de él, ¿vale? También es otra vía que quería resaltar porque se puede utilizar, esa sí la estamos concediendo en la oficina, verificando simplemente la enfermedad y en esos casos relativizamos los medios económicos. ¿Vale? Por último, tenía más cosas apuntadas, pero voy a ser un poco breve. Por último, yo sí quería agradecer la colaboración no son tampoco llamadas de atención, sino al menos cuando las asociaciones os interesáis o os preguntáis o insistís sobre algún caso concreto. Porque yo reconozco que uno de los fallos de la Administración ahora mismo es la falta de personal, la necesidad de resolver en plazo. Nosotros, la mayor parte de las autorizaciones tienen que estar resueltas y notificadas en el plazo de 3 meses. En ese plazo incluso se tiene que haber pagado la tasa, si no, no te deja resolver. Y hay que ir detrás de ellos para que paguen la tasa. Entonces, con la presión que tenemos de resolver en plazo, la insuficiencia de medios personales, resolvemos masivamente expedientes. Eso hace que algunos casos concretos pasen por encima y cometamos algunas barbaridades con algunos casos que sí se podían relativizar algunos de los requisitos porque hay circunstancias que lo diferencian de los demás. Entonces, ahí sí hay asociaciones que sí tienen mi correo personal y si hay alguno que no la tenga, yo se lo facilito, que puede decir, no, mira, se presentaron estos expedientes, míralo porque pasa esto y esto, y yo os agradezco la llamada esa de atención sobre casos concretos que con la gestión diaria de la oficina quizás no prestemos tanta atención. Y muchas gracias y nada más que decir, si no me dejo. Bueno, pues vamos a terminar ahora ya con la intervención nuestra para que paséis a discutir con la última parte, que es la Administración andaluza, en este caso, pues aquel órgano que tiene competencia en esta materia o que de alguna forma coordina, como es la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Entonces está aquí con nosotros Isabel Segura, que la habréis visto preguntar, es una persona enamorada de su trabajo, le encanta estar también metido durante, no digo los años porque si no van a descubrir que tenemos la misma edad y no es cuestión de que se vea, trabajando en temas del área de servicios sociales y actualmente pues ocupa el puesto de jefa de servicio de coordinación y relaciones institucionales. Hay muchas veces que no sabemos realmente, yo creo que porque no se sabe decir o porque no se sabe transmitir la cantidad de políticas, de subvenciones, de líneas de actuación que se pueden tener y que yo creo que es un foro estupendo para que conozcamos las actividades que entran dentro de las competencias de la Dirección General y para eso estamos. Está en la palabra. Gracias. Se oye, ¿no? Bueno, ser la última no sé si es bueno o malo porque ya estamos cansados, pero sí hay una particularidad que voy a hablar desde una administración autónoma y creo que es un papel bastante más bonito. Lo siento por mi compañera Paqui, pero es así. Yo lo he dicho esta mañana, yo no puedo decir que vaya a defender mucho la ley de extranjería ni el del reglamento porque no los comparto demasiado. Pero como comunidad autónoma, os sí deciros, no es que coordinemos un poco, es que la Junta de Andalucía lleva actuando en materia de migraciones desde hace 25 años.
Se creó el Servicio de Inmigración dentro de la Consejería de Asuntos Sociales, entonces, en junio del año 92, dentro de una estructura que existía para lo que entonces se había que hacer, que era trabajar para inmigrantes. Y estaba la Dirección General de Migraciones, copiada la estructura o calcada de la estructura administrativa que había en el Estado. Y en el año 92, con una inmigración muy incipiente, con el primer gran proceso de regularización que vivió este país, se crea el Servicio de Inmigración dentro de Servicios Sociales. Y hasta el año 2000 ahí va a convivir y vamos a desarrollar una serie de actuaciones. Cuando hoy hablaba el letrado de todas las sentencias y de las distintas fases, había cosas que me iba recordando cómo había trabajado ahí. Yo estuve ahí desde el año 92 hasta el 2000 y luego siguió otra gente, pero en el 2000 hay una cuestión que dio un paso cualitativo dentro de la Junta, que es crear una Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y establecer una política integral de cara a la inmigración. ¿Qué significaba esto? Pues que ya no íbamos a estar trabajando desde servicios sociales. Algunos habéis convivido con nosotros ese proceso de ir desde servicios sociales a otras áreas. Íbamos a estar trabajando para atender a esa realidad nueva migratoria desde todas las áreas, desde salud, desde educación. Cada centro directivo es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el que toma decisiones, estrategias y políticas de cara a este fenómeno. Es bastante importante. Luego la otra parte es si nos coordinamos o no, no solo con nosotros, entre nosotros, que ya sería importante y bueno, porque muchos de los obstáculos que vamos a señalar y han señalado las compañeras que me han precedido tienen que ver con esa falta de comunicación o de evaluación de políticas, de desconocimiento, y otra coordinación que se ha puesto de manifiesto. Bueno, no conozco a Paqui, que conozco otras oficinas de extranjería, pero es cierto, con esta materia requiere una coordinación estrecha entre todos los ámbitos administrativos. El último es local y el más importante quizás, ¿no? Bueno, pues desde esa área, desde la Consejería ahora de Justicia e Interior, está colocada la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y acabamos de evaluar y determinar, se va a ver dentro de poco, estará publicado y disponible para que lo veáis, la evaluación del tercer plan integral. En ese plan integral hay 23 centros directivos implicados haciendo políticas, teniendo objetivos y presupuestos. Es cierto que desde el año 2000 hasta ahora, que es cuando se crea la consejería y los planes integrales se aprueba. El primero es 2001, 2003, los 2004, no recuerdo, no se trata de que os diga, pero 3 planes desde el 2000 hasta ahora. Hemos vivido contextos económicos mejores y peores, y este último no es especialmente bueno, y cuando conozcáis la evaluación creo que tenemos la obligación de verla y de analizarla, porque en esa comunicación que tenemos que tener hacia dónde vamos y evaluar esas políticas, parte también, aunque se evalúan y se presentan en uno de los órganos que tenemos de colaboración y de desarrollo de las actuaciones que tenemos en el Foro Andaluz, se presentará, pero para que sea de un modo desmenuzado y atento, creo que lo deberíais ver para ver qué se programó, cuánto se puso en esa programación y cuánto se ha ejecutado. En vuestras manos va a estar dentro de poco. Yo quería, cuando nos invitaron a decir qué obstáculos tenemos para la integración, que era la mesa esta, quería partir primero de obstáculos que nos saltan a todos, a la sociedad, a la vista. Solo contratar las noticias de prensa de enero, los 3 primeros días de enero de este año 2017 y las últimas del 2017 nos va a caracterizar en qué momento migratorio estamos y a partir de ahí qué obstáculos podemos tener. Se hablaba entre el 31 y el 2 de enero, saltaron la valla que separa Marruecos de España por Melilla, en ese eterno afán, y daban una cifra. Otros muchos cruzaban el Mediterráneo en patera. Otros chicos se metían en una maleta para intentar entrar en España de polizón. En Suiza reconocían que han perdido el rastro de 8.000 solicitantes de asilo. Esto era en enero, el día 1 y 2 de enero. Un refugiado llamado San cuenta su historia de la prensa en busca de un poco de comprensión. Italia anunciaba que aumentará las repatriaciones y los CIES en enero. Pero es que ahora los titulares de este mes de diciembre, solo he cogido 3 para deciros, otra madrugada ciega en el estrecho de Gibraltar en un 2017 que será recordado por el fuerte incremento de llegadas de pateras a España.
Hemos vuelto a cifras, como decía nuestra compañera de Algeciras, del 2006. A eso hemos cruzado, hemos llegado a esa cifra récord. Archidona 2, otra patada a los derechos humanos de la Federación Andalucía Acoge. Es un titular que me gustó rescatar. Y localizados otros 6 supervivientes, lamentablemente, de los 34 de la patera, que llevaba más de 48 horas desaparecida. Este es el primer obstáculo que vemos, o la primera caracterización que tenemos que ver de la realidad que tenemos, que somos un territorio frontera. Y esto, como se ha señalado esta mañana, no es que vaya disminuyendo, sino que va creciendo. Esa es la realidad que tenemos. Y tenemos, además, una respuesta para esa realidad de una legislación, y por eso te decía que yo no iba a ser muy fan, no la iba a defender mucho, que desde luego lo único que establece no son vías seguras de acceso para que quieren vivir entre nosotros, personas que están obligadas, expulsadas, impulsadas, no es una aventura individual, única, o bueno, porque habrá personas como todo, pero lo que estamos viviendo no es eso, y vienen y abandonan su tierra por causas que todos conocemos. Y nuestra legislación les va a conducir, o desgraciadamente, a esa muerte en el mar Mediterráneo, o a los CIES, que ya hemos hablado bastante de ellos. Son datos, nada más, algunos de ellos. 170.000 inmigrantes han llegado a Europa por el Mediterráneo en 2017. En España, según ACNUR, 14.094 personas refugiadas e inmigrantes, 8.000 de ellas por mar. 6.000 de esas han llegado a las costas andaluzas. Y en lo que va de año, 14.800 inmigrantes irregulares llegaron a España en los primeros 9 meses de este año. Lo que vemos en la otra orilla es parte de esa política que se hace desde otras instancias, que es la externalización de la frontera y las políticas de retorno como una prioridad absoluta de la UE. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué primer obstáculo nos vemos? Estamos en ese territorio frontera recibiendo gente, un eufemismo, efectivamente, llegando gente hacia nosotros con una realidad ya que os decía, desde hace 25 años trabajando con una población que tiene todo el derecho a estar asentada, incluida en nuestra sociedad, más que integrada, incluida, que forme parte de la sociedad, que esa diversidad se vea como una cosa normalizada, y a la vez convivimos con esta realidad de nuevas llegadas, con eso que nos estaban reclamando algunas de nuestras compañeras de la mesa, de ese sistema de primera acogida que no existe. Pues porque no estamos respondiendo a eso, porque se está respondiendo de otro modo, más que con la acogida. Bueno, la otra parte importante también, os decía, eso eran titulares de prensa, pero creo que también tenemos que ver dónde se ponen los informes que expertos y que organizaciones de todo ámbito importantes en el tema de migraciones, la OIM o la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, en el informe del 2007 que se llama Promesas, entre las promesas y la realidad, una década de derechos fundamentales en la UE, pues también nos pone algunos dedos en las llagas de lo que falta en inmigración. Faltan claramente sistemas de recepción de menores no acompañados, de centros especializados, prevenir la trata y la explotación de niños y niñas y su desaparición, en fin. Hay una serie de datos que nos ponen, esa es la realidad que nos han ido contando. Ante eso, cuando hablamos de una comunidad autónoma que lo que tiene es competencias exclusivas en materia de integración social, en salud o en educación, en algunos ámbitos compartidas, o en otros con un mínimo de unos estándares mínimos que tiene que dar el Estado, estamos trabajando con un modelo, o decimos, y eso lo decimos en los planes integrales y por tanto forman parte de nuestros principios, y lo dice nuestro propio Estatuto de Autonomía, la reforma del 2007 estableció y habló ya de los principios rectores de las políticas para trabajar con personas extranjeras. Hablamos de un modelo de acogida que no es lo mismo que recepción, de hospitalidad, de dignidad. Y hablamos de programas de integración que faciliten integración laboral, que garanticen el acceso a la salud y luchar contra el discurso del odio y racismo, reformar el Sistema Nacional de Recepción de Solicitantes de Asilo, lo decimos cada vez que podemos en el foro estatal, el Foro para la Integración. Y a nivel municipal es necesario promover programas sociocomunitarios que ayuden a prevenir conflictos sociales, que promuevan convivencia pacífica y enriquecedora. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Qué es ese modelo que nos hemos dado? Nosotros desde la Consejería de Justicia e Interior, como Dirección General responsable de la coordinación de esas políticas, pues a través de los planes integrales que os he dicho, vamos haciendo pues con 23 centros directivos distintas medidas. Por ejemplo,
En el área socioeducativa se trabaja el acceso en igualdad de condiciones de la población inmigrante al sistema educativo como una de las prioridades. Se interviene en la comunidad educativa trabajando con el alumnado, con el profesorado y con las familias desde un modelo de intervención comunitario. Para eso la Consejería de Educación en este tercer plan es una de las consejerías que ha estado en un desarrollo alto de las medidas del plan, aunque hay debilidades que ahora os cuento. Se puede decir que se garantiza la escolarización con éxito de 92.000 menores en el sistema educativo andaluz, lo que supone un 5% del total de menores escolarizados, que ha mantenido los recursos más importantes de la Consejería de Educación a pesar de los recortes, que uno de esos recursos, de las líneas importantes para atender a menores en el sistema educativo, son las aulas temporales de adaptación lingüística, las ATAL, que la primera ya se creó en el año 97 como un proyecto piloto, antes de otras medidas que luego salen por ahí, que se desarrollan actualmente en 589 centros educativos de niveles de primaria y secundaria, y el Plan Intercultural de Educación Permanente, que también se da en 210 centros y beneficia a 8.885 personas inmigrantes y no inmigrantes adultas. Para conseguir también un clima de convivencia y respeto en los centros, se trabaja en el entorno comunitario dentro de la red de escuelas de espacio de paz. Y debilidades que presenta el sistema y que salen de la evaluación del tercer plan y que es importante decirlas. Bueno, se trataría ahora de decir que hacemos muchísimas cosas. Una debilidad que tiene que ver con la falta de recursos y con recortes. Pues la mediación en el ámbito educativo se apoya fundamentalmente en convenios con organizaciones sociales, lo sabéis las que estáis aquí, y tiene una dotación escasa, muy, muy escasa. No se puede trabajar compartiendo 2 centros con una persona a unas escasas horas semanales y se hace mucho desde el tema del voluntariado. Es cierto que con las comunidades de aprendizaje se está trabajando muchísimo con profesorado, se siguen manteniendo los encuentros provinciales que hay de profesorado y educación intercultural. Hace poco ha habido uno en Almería. Y a pesar de esa dificultad o de los escasos o con menos recursos, se ha mantenido el mínimo y se ha consolidado, podemos decir que está consolidado, está consolidada esa atención a la diversidad en la escuela. El transporte, las becas para comedor, todo eso está abierto y no hay ninguna diferencia. Es más, los porcentajes, cuando veáis en la evaluación, no quería bajar a datos, son importantes de cómo esos servicios sobre todo se cubre con población de origen inmigrante. En el área son 11 las áreas del plan integral y no quiero aburriros diciendo ahora en el área esta, pero algo que también ha ido bien en el área de salud. Y sin embargo aquí se han señalado dificultades. Nosotros en Andalucía sí garantizamos y no hubo ningún corte en la atención sanitaria a personas de origen inmigrante. Y se dio instrucción a todo el sistema y se trabajó para que no hubiese ningún problema. Es cierto que la teletraducción o los sistemas que hay, porque no solo se trata, o la parte que tenemos que decir, no solo se trata de garantizar, ¿cuánto? 2 minutos, no hay derecho. No solo se trata de garantizar el acceso a los recursos, sino hacer efectivo el acceso. Y el hacer efectivo el acceso es esa flexibilización que mi compañera decía para la parte jurídica, pues la flexibilización de los sistemas. El hacer que lo que se llama, además de las ATAL, el PALI, el Plan de Integración, el formar a los alumnos en lengua española para el propio sistema que se hace por las tardes, pues se haga con recursos, con personas, que los centros se abran y no siempre va a pasar así. Pues en salud necesitamos que no solo sean los mediadores, os lo quería decir, o era uno de los retos, la mediación que estuvo muy de moda y que fue algo que se mantuvo, parece que decae y no por moda. Yo creo y estoy convencida de que es un tema de falta de recursos. Y es importante que pongamos mediadores en todos los ámbitos, y uno de ellos en el de salud, porque no se trata solo de la mediación lingüística, sino de cómo se ve la salud o cómo se afronta la concepción de la salud de esa persona. Hemos hecho hace poco corriendo
3 cursos con profesionales de salud, uno en Sevilla, otro en Málaga y otro en Almería, de prevención de la mutilación genital femenina. Ha venido la antropóloga conocida que vive en Gambia, entre Gambia y Barcelona, Adriana Kaplan, y ha estado viendo con enfermeros, matronas, médicos de familia, cómo trabajar ese tema. Y una de las cosas que ella le dice, por eso os decía que el conocimiento, la mediación, al profesional es que no veas a la mujer ahí enfrente con tu estereotipo y cómo crees que que conoce esa mujer o no. El tema de la mutilación genital femenina lo practican mujeres, es un tema de mujeres, entre mujeres, y que hay que abordar de una manera determinada. Conocer eso es también importante. Bueno, el de las 11, voy a ir rápida. De las 11 áreas que tiene el plan, empleo, por ejemplo, vivienda. Empleo está empezando a moverse ahora, pero ha estado unos años, pero no solo para población inmigrante, sino en general, con una serie de programas bloqueados. Empezamos a trabajar eso y a trabajarlo de una manera en que vamos a abordar esos grupos vulnerables. El Foro Andaluz de la Inmigración, que es el órgano de participación, tiene constituido, me hace correr como loca, un grupo de trabajo sobre CIES, que va a hacer un manifiesto, va a hacer un pronunciamiento como Foro Andaluz, y un grupo de trabajo sobre MENAS. Primero hemos trabajado con organizaciones sociales y ya hemos conseguido sentar a todos los ámbitos administrativos responsables en el tema, y mañana nos reunimos y se va a sacar un dictamen y vamos a trabajar, por ejemplo, la parte de empleo, y que también necesita la Oficina de Extranjería, algunas de las experiencias laborales para los jóvenes extutelados. Tenemos que enfocar sobre ello de una manera específica cómo trabajar ese tema. No podemos tener niños tutelados por el sistema, por la Junta de Andalucía, llegar a la mayoría de edad y no tener nada. Y el programa de mayoría de edad, reforzarlo. Pero evidentemente, pues con ese tema tendremos que verlo. No sé qué más quería resaltaros. Sí tengo que decir una cosa, ya que voy a ir corriendo, por lo menos. ¿Qué retos? Ahora te van a preguntar, no te preocupes. ¿Qué retos tenemos que afrontar? Yo defiendo con pasión lo que se hace, porque creo que llevamos 25 años trabajando y bien, pero falta esa adaptación, ese saber trabajar con la diversidad, pero la realidad nos trae siempre a vueltas con los problemas. Convivimos con segregación espacial. El tema de los asentamientos chabolistas que se dan ligados a campaña agrícola de temporada es un tema que también hay que abordar. Lo hemos abordado en Huelva con algunas corporaciones locales. Hemos conseguido de Fondo Social Europeo un proyecto que se pondrá en marcha el año que viene con 3 años para... Lo que pasa es que Fondo Social Europeo no permite infraestructuras, pero bueno, estamos complementando con lo que podemos de fondos propios para abordar ese tema con ayuntamientos. Desde el 2011 la Junta de Andalucía no tenía fondos para ayuntamientos. Este año 2017 hemos tenido por primera vez de nuevo otra convocatoria de ayuda para ayuntamientos, y el año que viene, en 2018, tendremos la de fondos propios de la Junta de Andalucía y la de Fondo Social Europeo. Pues la segregación espacial es uno de los temas. La mediación intercultural, por lo que os he dicho, que faltan en los sitios donde se había dado y funcionaba bastante bien. Y luego atender a grupos vulnerables, especialmente menores no acompañados y jóvenes extutelados, porque es un espacio en el que fácilmente se conculcan derechos. Y es verdad que hay muchas fisuras en los sistemas, igual que tolerancia cero, por supuesto, a la violencia y a la trata de personas. Ese es otro grupo vulnerable que tenemos que trabajar. Y en cuanto a refugiados, hay también. La Junta de Andalucía trabaja coordinadamente con las 5 entidades que están en el plan extraordinario de la UE, dentro de una mesa técnica que se constituyó en septiembre de 2015. Al menos 2 veces al año nos reunimos, ahora tenemos otra reunión pendiente, y evidentemente lo que ha dicho Mercedes Alconada, falta, aparte de la acogida primera y de la protección de los primeros 18 meses o 24 excepcionalmente, lo que llega después, que es la acogida, pero que también sepáis que todo esto la Junta lo hace a pulmón y sin ningún refuerzo del Estado, porque los fondos FAIREA volaron, porque los refugiados, una vez que terminan el periodo en que los trata, acaban en el territorio, en la comunidad autónoma, para los sistemas de salud y educación, y en el ayuntamiento para vivienda, para todo lo que tiene que ver con todo lo demás. Entonces, necesitamos esa coordinación por muchas razones, y una de ellas es porque los fondos también tienen que establecerse con esas prioridades y reforzarse. Y la Junta de Andalucía ha mantenido estos 3 planes sin recibir, desde que se cortaron en 2012 los fondos FAIREA, absolutamente a pulmón, como la dependencia.
Muchas gracias. Gracias a todas. La verdad es que es una dificultad y yo lo sé porque tenemos tantas cosas que contar y hacerlo, tendríais cada una hora para poder contar cada cosa y lo habéis hecho en 10, 15 minutos y entonces, bueno, pero yo creo que lo importante aquí es que vayamos conociendo cuáles son los problemas porque es como el psicoanálisis, hasta que no conoces cuáles son los problemas no puedes de verdad solucionarlo. Vamos a ponerlo aquí, a ver si entre todos podemos encontrarlo. Y ahora es la voz de vosotros y vosotras, si queréis alguna intervención, algún problema o algo que queráis tratar con los compañeros de aquí, ¿vale? Voy a coger los nombres de todos, ¿vale? Venga, y lo hacemos ya del tirón, ¿vale? Uno, ¿vale? Pues venga, pásale aquí a la compañera. No, pero es que porque lo estamos grabando, entonces... Bueno, yo soy Salwa, soy mediadora de asilo y protección internacional de Fundación CEPAIN y no sé si es una pregunta, si es una reflexión. He estado a cachos hoy aquí, pero de analizar, yo he nacido en Bélgica, soy de origen marroquí, soy criada aquí en Sevilla, conozco a Isabel, a Mercedes, de toda la vida. Es que estoy escuchando los mismos problemas que cuando era chica y venía con mi madre. Entonces, tengo ya 38 años y llevo metida en esto creo que desde pequeña, o sea, me traía con las coletas. Y es muy triste encontrarme 30 años después con la misma problemática. Pero más triste es que yo me he metido en el mundo social y me ha encantado y me ha apasionado el tema de la mediación. Ahora, hoy por hoy, trabajo en acogida de personas refugiadas. Recuerdo que Andalucía dijo que estaba preparada para la acogida de personas refugiadas. Perdón, porque me pongo muy nerviosa. No lo estamos. Es mentira, ¿vale? En los centros escolares... Perdón, pero es que me tiembla el pulso, mamá. Cógelo tú, que me tiembla el pulso. En los centros escolares tengo niños que están escolarizados y no están preparados para esos niños. Esos niños están pasándolo terriblemente mal. Los profesores peor. Y los niños se tiran como muebles un año hasta los 2 años que terminan las ayudas. Pero es que la educación es para todos. Todos tenemos acceso a ella, todos tenemos derecho a ella. No hay un profesor a tal. Tardan meses en traerlo. Los 6 primeros meses están en nuestros centros de acogida. Después pasan a segunda fase, que es el alquiler de vivienda. Todavía están dentro del proceso de ayuda. Las dificultades de la vivienda. El tema psicológico, lo mal que lo están pasando los niños y encima el sobreesfuerzo que le pedimos a los niños de aprender un idioma, no tienen un profesor que les preste atención y encima son muebles dentro de clase. Si estamos sufriendo porque nuestros niños tienen bullying, imagínate ellos que están viendo que otros niños se ríen, no lo entienden, no entienden el idioma y no estamos preparados para la acogida de los refugiados. En Andalucía, que es el territorio en el que yo estoy trabajando, mis niños lo pasan muy mal, desde primaria a secundaria. Y ya no hablo nada más de la gente que quiere tener el acceso a la universidad. Homologación, titulación, y es un fracaso total y absoluto. Desde el año 2015, septiembre del 2015, que empecé en protección internacional trabajando, he visto miles y miles y miles de familias que les ha encantado quedarse en España. Pero muchos, y aquí las compañeras de CEAR me lo pueden decir, han cogido la maleta, los bártulos y se han ido a Alemania. Y Alemania se supone que en el primer país de acogida europeo, que es donde deben de solicitar el asilo, Alemania está haciendo la moratoria, Alemania no les está devolviendo y te dice, me la juego, después de todo lo que me he jugado, me la juego y me voy a Alemania. ¿Por qué? Pues porque hay gente con sobrecualificación que se les está homologando su titulación, están ejerciendo como dentistas, Y aquí todos sabemos que Alemania no es la más buena del mundo mundial, pero están haciendo que la gente pueda homologar su titulación, pueda trabajar, pueda tener acceso a más grados. Y aquí tenemos niños que se están quedando en ese limbo que están diciendo los sirios, especialmente, que son los niños de la generación perdida. Porque llevan 2 años, 3 años de proceso migratorio. El conflicto de Siria ha empezado en 2011, han empezado a llegar aquí a España en 2015, o sea, están en 2017
y no estamos haciendo nada. A nivel sanitario, la verdad, en acompañamientos sanitarios no tengo ninguna dificultad. Y el tema de trata, especialmente, ahí ya apaga y vámonos. Yo, para mí, una víctima de trata es desde el momento que se despide de sus padres y sale de su país de origen. Todo lo que pasan, todo lo que sufren hasta llegar aquí, y soy de las personas que hace la primera entrevista una vez que llegan a nuestra entidad por Real Decreto Ayuda Humanitaria, son barbaridades. Y aquí permitimos y hacemos y pagamos, porque realmente estamos pagando entre todos, que las mafias las violen y las torturen por todo el camino hasta llegar aquí. Y ya esas mujeres son víctimas desde el momento que salen de su casa. Y aquí yo, cuando llega un grupo de personas refugiadas o subsaharianas, me da igual de donde sea, porque también nosotros lo que hacemos es separar inmigrante y refugiado y estamos creando conflictos entre ellos, ¿vale? También colaboramos a eso. Cuando le haces la entrevista, cuando te cuenta, cuando te está dando, no, te está diciendo, te doy autorización para que denuncies todo lo que está pasando. Quiero que seas mi voz. Y aquí todo el mundo sabemos lo que está pasando. Y todos decimos, tenemos que trabajar, pero lo llevo escuchando desde pequeña. Y no estamos trabajando, debemos actuar ya. Ya está. Gracias, Salma. Edi. Edi. Sí, estamos todos para que no tengamos... En primer lugar, me gustaría agradecer a las compañeras y el compañero por la presentación. En este caso, gentes con las que aprendí, digamos, la labor, aunque hoy día no trabaje, digamos, en materia de extranjería o de asesoría jurídica, pues si algo sé, pues aprendí las compañeras y compañeros que están aquí sentados y los que están ahí como ponentes. Pues mi maestro en la UPO, Joaquín Herrera Flores, solía decir, mi maestro y la compañera que está ahí sentada, solía decir, si los hechos contradicen la teoría, peor para la teoría. Entonces, si las normativas contradicen la realidad, para mí, peor para la normativa. ¿Con eso qué quiero decir? O sea, tengamos en cuenta que la realidad migratoria de los migrantes, las migrantes, es algo más que el colectivo al que hacemos referencia. Tiene muchos matices, exactamente esos matices tengamos en cuenta. Y por lo tanto, la normativa muchas veces resulta ser un solo sistema de garantía, en el marco de muchos sistemas de garantía que existen. Socioeconómico, sociocultural, socio de género, familiar, personal y muchos otros. Entonces, tengamos en cuenta esos sistemas de garantía como la realidad que contradice la normativa. Por lo tanto, actualicemos las normativas. Aunque tengamos que aplicarlas. Yo entiendo a la compañera Francisca Paqui, que también conocí en su momento cuando trabajé como o asesor jurídico, bueno, da igual. Pero bueno, la cuestión es que, aunque tengamos que cumplir la normativa, aunque tengamos que cumplir, digamos, lo que está establecido, tengamos en cuenta esta realidad más allá de otros sistemas de garantía para actualizar la realidad. Si contradicen, actualicémosla correctamente. Y también tengamos en cuenta que las normativas, aunque sean normas, pueden ser desiguales y discriminatorias. Están, y vemos las características que tienen. Y en muchos aspectos, si se ha actualizado otras muchas normativas, porque han sido discriminatorias, han sido desiguales, no hace falta mencionar, digamos, la de género y otras tantas, pues hagamos lo mismo con estas, actualicémoslo en base a la realidad. Y termino. Para mí, uno de los retos, de las debilidades que tiene, digamos, el sistema de inclusión o integración, como queramos llamarlo, en Andalucía a nivel español, es en el momento en que no percibamos que en España, en Andalucía, la movilidad humana ha hecho con que esa sociedad sea diversa en sí, por lo tanto, cambiemos el enfoque de la política de inclusión. O sea, la política de inclusión para mí tiene un punto de vista unívoco y homogéneo. Eso hace con que la gente, cuando tú dices, o sea, hay una foto ahí que circula por las redes que son de 3 migrantes negroafricanos, 2 pintados de blanco, o sea, interpretando, digamos, a los Reyes Magos, 2 pintados de blanco y 1 de negro. ¿De qué estamos hablando? Esa es la característica de la política migratoria de inclusión unívoca. Que la gente deba adaptarse a un sistema homogéneo e unívoco. Y la sociedad andaluza, en particular, no es ni homogénea ni unívoca, es heterogénea. Tengamos en cuenta esta base
para, desde mi punto de vista, construir políticas de inclusión que sean heterogéneas, que no excluyen a priori. Gracias. Vamos a contestar, si acaso, rápido, porque tenemos 5 minutos para el cambio de la otra. Tú y Mercedes, por ejemplo, si queréis. Yo solo una cosa, Salva. También la he oído, he compartido con ella otros espacios. Con Salva he compartido otros espacios en que hemos hablado de atención de salud con personas refugiadas y la persona que había allí de salud se llevó el problema y sé que se solucionó. Con la mesa técnica del Plan Extraordinario de Refugiados ponemos cada cierto tiempo sobre la mesa cómo estamos y qué problemas hay. Y es evidente, lo que sabemos todos es que cuando se acaba la protección, lo que viene detrás no es la vivienda fácil, no es que ya tienes empleo, muchas cosas, pero que el sistema educativo no te funcione con esos niños sí es una cosa que sí quiero saber en esa mesa técnica, porque entonces sí que me está fallando una cosa importante, que es la retroalimentación. Si algo hacemos, y eso lo sabes tú, y lo sabe tu madre, estar sentado en todos los ámbitos con las organizaciones sociales. Las políticas en la Junta de Andalucía están participadas con el tercer sector. Y esto que era algo del Estado, lo hemos llevado porque decíamos, va a pasar aquí en el territorio, esto llega aquí y no estamos preparados y queremos estar preparados. Hicimos en septiembre del 2015 la mesa técnica. Y todo lo que hayas de educación, lo que te pido es que me lo digas. Porque ya te digo yo que empleo y vivienda no va a funcionar. Y estamos como estamos. Como no funciona para ti, para mí, para mi hija, para lo que sea. Y tendremos que hacer que funcione, ¿eh? No quiero decir con eso el desánimo, sino que hay cosas que sabemos que son todavía más lentas o no. Pero en educación, por ejemplo, si tienes casos concretos y cosas mal hechas que durante el periodo de protección internacional deben tener clases de español por el propio sistema que se les da. Y luego el colegio debe tener tanto se llama PALI, a mí me gusta que se llame PALI, somos sevillanos para eso, el programa de refuerzo de español por las tardes y el aula tal. Y si no lo hay, me dices dónde y con concentración de población, pues quiero saberlo. Pero que yo esos datos los pedimos porque eso se llama mesa técnica de coordinación. Sí, sí, sí. Las atales por la mañana y el otro es por la tarde. Te estoy diciendo que las dos cosas, que hay refuerzo. Entonces, quiero saber dónde no está funcionando. ¿Vale? Venga, ustedes. ¿Está abierto? ¿Sí? Sí. Bueno, Edi, yo no sé qué decirte. Tu visión es clara, meridiana, creo que no admite matices. Y respecto a la compañera, pues, ¿qué te voy a decir también? Yo voy a ser bastante más radical. Las víctimas de trata las creamos nosotros, con nuestra falta de vías seguras, porque las mafias aprovechan los caminos que nosotros cerramos para crear negocios. Si nosotros tuviéramos abiertos visados humanitarios y otras opciones, a lo mejor, no digo que no hubiera ninguna, pero habría muchas menos. Luego ya tenemos que entrar en otro tipo de circunstancias, como la demanda de prostitución y tal. Pero bueno, por ejemplo, centrando en el tema de trata para explotación laboral, la creamos nosotros creamos las condiciones para que se den. Y cuando llegan aquí, les exigimos que se jueguen la vida y colaboren. Y si no colaboran, porque no se reconocen como víctimas, porque no están en esa condición, pues no las identificamos. Y como no las identificamos, no tienen derecho, las invisibilizamos y contribuimos a su explotación. Y cuando vienen de vuelta ya reventadas, son capaces, entre comillas, de pedir ayuda y medio reconocer lo que les ha pasado, ya es tarde. Ya no es el momento, porque ya tu colaboración no nos sirve. Yo no creo que no se puede ser más. Vamos a terminar porque tenemos que solamente deciros una cosa. En la ponencia de esta mañana del profesor José Miguel Sánchez Tomás, me ha gustado una cosa que me parece muy interesante, que es que cuando hablamos de la sentencia del Tribunal Constitucional, nos hemos visto que detrás de esa sentencia del Tribunal Constitucional había personas y asesores, hay asesores técnicos que asesoran, hay diferencia, hay caras, y le estamos poniendo caras a estas personas, que ya no es el Tribunal Constitucional, sino que es José Miguel Sánchez, etcétera. Yo creo que aquí lo que hacemos, lo que hemos hecho hoy, y me parece importante, es que le vamos a poner cara, y le ponemos cara al defensor del pueblo estatal. Hemos estado con Marugán, hemos estado con Elena, con José Bartolomé, le hemos puesto caras a las personas del defensor,
pues a Auxiliadora, que se dedica a comunicación, a Ana, que atiende en la oficina de información, a Ignacio, etcétera. Y ese ponerle cara yo creo que nos va a servir para individualizar y de ver que te quedas muy alucinado. Cuando he estado escuchando y la pasión que le ponía, pues esto es lo mismo que hacemos y lo que nos transmite tanto Marugán como Jesús Maeztu en el trabajo que nosotros hacemos. Es decir, queremos que detrás de estas organizaciones que representamos, estas instituciones, están personas, los defensores a la cabeza, y personas que estamos a vuestra disposición para poder ayudaros en todo esto que nos tengáis que transmitir para intentar mejorar, en este caso, el mundo de la inmigración. A vuestra disposición quedamos, ¿vale? Muchas gracias.